Listo, bridas. Bueno. Bueno. ¿Qué es una brida? Bueno, una brida es un elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una serie de orificios donde se colocan pernos de unión. Existe una diversidad de diseños, dimensiones, materiales y normas de fabricación. ¿Sí? Importante, normas, que la brida que se fabriquen en la China y la que se fabrique en Estados Unidos, si están fabricados bajo una norma, pues no voy a tener problema para montarla en mi tubería, ¿no? Y unirla con una brida de la misma característica, no importa dónde sea fabricada. Esa es la idea pues de las normas, ¿no? ¿Sí? Unión mediante bridas, ¿sí? Se pueden unir tubos, válvulas, accesorios como elementos como filtros, recipientes a presión pueden venir con este tipo de unión. Las bridas son el segundo método de unión más utilizado después de la unión por soldadura, ¿sí? Es muy confiable si es correctamente ejecutada. Entonces aquí vemos el ejemplo aquí vemos una válvula bridada, ¿no? ¿Sí? Unión con brida. ¿Sí? Siempre hay un elemento que es el elemento que produce la estanqueidad. Normalmente es un polímero que está en medio de las dos caras de las bridas, ¿sí? Que es el que realmente hace el sello. ¿Sí? Aquí vemos una bomba, la succión con bridas, elementos de unión, en proceso, ¿sí? Muy usados el tema de bridas en tuberías, pues para válvulas, bueno. Tipos de brida, bueno, de acuerdo al diseño, hay diferentes tipos de brida. Hay la slip-on o deslizable, la con cuello, welding net, la roscada, brida ciega, link, socket weld, caja para soldar y una brida loca. Eso. Ya vamos a ver en qué. Bueno, la junta es el elemento con la finalidad de colocarla entre las dos caras de la brida, ¿no? Las dos caras paralelas, ¿no? Es lo que llamamos la junta o el gasket, ¿sí? Que es lo que realmente hace el sello, ¿no? Lo que evita las fugas, ¿sí? Hay diferentes tipos de juntas, ¿sí? Anillos, planos, diferentes tipos de materiales. Elementos materiales más comunes pueden ser polímeros, elastómeros, pueden ser metálicas, ¿sí? Depende del fluido, depende de la presión que se maneje. ¿Sí? Materiales compuestos, aceros inoxidables, aceros aleados, metales no ferrosos. Todos esos son materiales que se pueden usar en juntas, ¿sí? O el gaskets. ¿Listo? Miren. Tipos de brida según su forma. Entonces vemos aquí la brida deslizante, el slip-on, esta desliza sobre la tubería. Con cuello, welding net, con cuello, aquí puede ser soldable aquí en la tubería, con un cuello, aquí esto facilita pues la soldadura. Brida de anillo, ring on flames, aquí hay un anillo, esto bueno, dependiendo de las caras. Brida de solapa, la lat joint, entonces este sistema es el que se solda la tubería y aquí la brida queda deslizante. Y la brida de encaje, ¿no? O sea, aquí hay como un asiento donde va la tubería, ¿sí? Asienta la tubería. Es una manera
de encajar en tubería. Bueno, entonces aquí vemos la brida deslizante. Cara plana y desliza sobre la tubería. Se puede deslizar. Mírala aquí. Se desliza sobre el extremo de la tubería. Aplicaciones de baja presión y temperatura. Es la brida deslizante. La brida con cuello, ¿no? Aquí sería, puede ser soldable aquí en la tubería. Mírela aquí, brida para soldar. Esa es una brida, bueno, DN50 PN16. Esto quiere decir la presión nominal de la brida, ¿no? 16, creo que esto está en bares. Esto es norma DIN, norma europea. Bueno, brida con cuello. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerla aquí en... Este es cuello soldable, cuello largo y cónico, aplicaciones de alta temperatura y presión utilizada en tuberías de procesos. Y esta brida es roscada, ¿no? ¿Sí? Para roscar, la tubería va roscada a este. Conexión roscada no es apto para aplicaciones de alta temperatura o presión, utilizada en servicio de agua y aire. Brida roscada aquí. Y la brida ciega, ¿no? ¿Sí? Que es pues para sellar la tubería al final de un proceso, conocida como brida ciega. DN500, PN16. Este sería una presión nominal. ¿Sí? Creo que está en bares. Brida ciega, usada para cerrar los extremos de tuberías o válvulas. Tiene capacidad de alta presión y fácil de remover. La brida ciega. Bueno, esta es la socket well con caja. Miren este asiento que es donde podemos asentar la tubería. La brida loca que llaman, bueno, este elemento es el que va soldado a la tubería y esta brida se puede deslizar sobre la tubería, por eso se le conoce como lap o brida loca, ¿sí? Lo que va soldado es este elemento a la tubería. De acuerdo a las caras, esto es muy usado en bombas, en sistemas hidráulicos, cara plana, ¿sí? Se enfrentan dos caras planas, o la RF, que es con cara levantada, ¿sí? Y aquí va el elemento sellante. O la Ringion, la tipo RTJ, que va digamos, un horrín entre las dos caras, ¿sí? Es el que hace el sello, este tipo de brida, ¿sí? Cara levantada, cara plana, o unión por horrín, ¿sí? Caras. Mírela aquí, cara plana, es muy usada, ¿no? Muy usada en los sistemas de bombeo, en bombas, en tuberías. Ahí está, con el elemento, el gasket. Este es cara plana, con cara levantada. Mírela aquí tiene un resalte que es donde va el elemento sellante, ¿sí? Gasket o junta. Es un tipo de brida, ¿no? La cara levantada. Aquí tenemos la junta. Otro plano. Y la RTJ. Aquí va el anillo o el horrín, que es el que hace el sello, ¿no? Este tipo de brida. La RTJ, mírenlo aquí. Entonces, de acuerdo a las caras de la brida, puede ser plana, con cara levantada, la ring joint, ¿sí? Hay un tipo de bridas macho-hembra, ¿sí? Donde las dos bridas, una encaja en la otra. O esta tiene una lengüeta, ¿no? Encaja aquí, lengua y ranuras. De acuerdo, serían de acuerdo a las caras. Es una manera de clasificarla, ¿sí?
Normalmente uno habla de las bridas, la clase de las bridas. ¿A qué se refiere con la clase de las bridas? Bueno, esta designación en la norma ANSI B165 para un rango de presiones, temperaturas según su aplicación, ¿sí? Por ejemplo, uno dice la brida clase 300, entonces que su presión nominal es de 300 libras, brida clase 300, ¿sí? De acuerdo a esta norma existen 7 clases, las 150, 300, 400, la brida clase 600, ¿sí? Entonces esto lo que me está diciendo es cuál es la presión máxima que soporta la brida, ¿sí? En un comportamiento nominal. Bueno, de acuerdo al ANSI puede ser clase 125, 150, bueno, y a la norma DIN puede ser clase 6, clase 10, creo que esto está en bares, sería la presión en bar, según la norma DIN, y la norma ANSI, esto estaría en libras, de acuerdo a la clase. Entonces aquí, bueno, la DIN es una norma alemana, normas de diseño, la ISO, la API, y el material, la principal norma, la ASTM, entonces eso me indica el material de la brida, ¿no? Entonces aquí viene, por ejemplo, la F5, ¿sí? ¿En qué tipo de material? ¿En qué porcentaje? Esto sería la norma de acuerdo al material de la brida y al material de fabricación. ¿Listo? Bueno, normalmente una brida de cuello normalmente trae digamos, una codificación que por el momento lo más resaltable que podríamos ver aquí es la parte 5, que es la clase. Entonces, este sería una brida clase 150. ¿Qué quiere decir? Que su presión nominal es de 150 libras, es la presión que, ¿sí? Parte aquí de otras indicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la brida de Welded Nets, ¿sí? Bueno, los diferentes tipos de brida, bueno, aquí sería, de acuerdo a la norma DIN, esta es una brida ciega, PN10, entonces recuerden, esto es la presión nominal, ¿no? DIN PN16, bueno, presión nominal. Ese sería bajo la norma DIN. Los materiales, bueno, definitivamente el material depende del tipo de fluido, ¿no? Del tipo de fluido que se esté manejando. La selección de la clase, pues depende del tipo de presión, clase 150. Aunque, mire, quiero presentarles esta tabla. Cuando uno tiene una brida, digamos, clase 150, quiere decir, esto de acuerdo a la norma ANSI, quiere decir que esta es una brida que puede soportar presiones nominales de 150 libras, pero ojo, eso hay que tener cuidado con eso porque lo que soporta esta brida 150, eso depende de la temperatura. 150 más o menos por allá si el fluido está a unas 600 grados Fahrenheit, ¿sí? Pero si la temperatura aumenta, ya esta clase 150, ¿sí? Entonces ya no va a soportar 150 libras, sino, por ejemplo, 95, 80, de acuerdo a la temperatura. Entonces esta tabla es muy importante porque no necesariamente una clase 300 soporta 300 libras. Eso va de acuerdo a la temperatura del fluido, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta. Bueno, vamos a terminar aquí de tener grabación.